Se les saluda desde acá, desde las instalaciones de la congregación hebrea israelita Esperanza y Vida, un poquito más temprano que de costumbre, pero es lo correcto. No es que sea más temprano, es lo correcto. Así que pues le pedimos disculpas porque pues siempre estábamos un poquito más tarde de lo normal. Así que le damos gracias al Eterno por todos ustedes, los que se han podido pues conectar, ¿verdad que sí? A la transmisión del día de hoy y bueno, los que están aquí de la que viene. Ustedes van a ver que esto nos va a servir mucho para ahora que empiezan las clases aquí en Panamá. Nos va a servir mucho porque esto, eh, ahora que empieza la temporada lluviosa, anochece más temprano. Así que esto nos va a ir ayudando a corregir ese reloj del tiempo. Así que bueno, les felicitamos a todos. Yo les escribí a ustedes por el WhatsApp de la congregación y por el WhatsApp que tenemos allí y a todos a nivel particular, que hemos dejado de estar enviándole las parashot semanal, ya vamos por la parasha 23, y entonces pues no se la hemos estado enviando porque hemos estado trabajando mucho aquí y hemos estado concentrando las enseñanzas acerca de la Pascua, panes sin levadura, así que ustedes no dejen de conectarse los martes y los viernes. Sin embargo, estoy haciendo una revisión de las parashot que nos enviaron para ver qué de ellas podemos sacarle algo interesante que no podemos dejar de pasar por alto. Y esta semana, pues, pude ver algo bien interesante en la parashá número 20, que está en el capítulo 29. Vámonos todos al capítulo 29, que fue lo que leyó nuestro hermano Darío, parashá 20, Tetzabé, manda, que tiene que ver justamente con la sangre de los corderos y su relación con la sangre del Mesías y su relación con la sangre del Cordero Pascual. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos a estar entonces viendo qué le podemos mandar de la parashá 21, unas dos aliyot de la 20, unas dos de la 21, y hasta que alcancemos la parashá 23. Quería recordarles que para este miércoles, Rizo, ¿verdad? Para este miércoles tenemos Rosh Chodesh, o sea, el inicio del primer mes de nuestro calendario hebreo y tenemos reunión aquí. Si no puede venir, usted se sintoniza. Le aconsejamos que, pues, que no deje de escuchar la enseñanza, el mensaje que tiene el Eterno. Amén. Para la Keilah, para todos nosotros. ¿Sí? Si puede hacer un esfuerzo, hágalo, pero acuérdense que la Biblia, las escrituras, eso le llaman sacrificio. En aquel entonces eran sacrificios de animales, pero ahora nuestro sacrificio es nosotros sacar un tiempo en medio de nuestro diario afán. Por lo general es en la noche, y la Biblia dice que trabajemos cuando, mientras dure la noche, que por obligación, los que no tienen turnos rotativos y trabajan de día, pues hacen un tiempo para escuchar el mensaje de Rosh Chodesh, de inicio de mes. Es mucho más bendecido si usted viene, porque la Torah dice que su pueblo tenía que reunirse con el inicio de cada mes. Amén. Pero cada uno, dice la palabra, recuerden que el apóstol Pablo aconsejaba cuando iban a celebrar la Pascua, dice, cada uno, dice, escudriñese a sí mismo. Cada uno se escudriña a sí mismo. Amén. Si yo puedo ir al Rosh Chodesh o no puedo ir, pero conmigo, no con el Roe, ni con la Keilah, ni con el Eterno conmigo, yo soy consciente conmigo, ¿verdad que sí? Y eso es lo que el Eterno valora en nosotros, lo que se llama introspección. Yo me autoevalúo, yo autoevalúo, y efectivamente trabajé bastante y estoy bien aturdido. Venir para acá es un tranque a esta hora bien poderoso, bien grande, pues obviamente no es fácil. Los que vienen de las afueras, sí, de Chepo, es más fácil para acá porque no hay tranque, pero sabemos que los que vienen de la ciudad hacia acá es algo, es una locura. Así que cada uno va, evalúele, lo importante es que usted sienta paz para con el Adón, amén, así es la palabra, que tengamos paz. Quería decir una noticia buena, fresca. Ayer estuvimos orando con Andrei por sus exámenes en el día de hoy, la primera tanda, y gracias al Eterno le fue bien.
el examen de física y el examen de ruso escrito. Para el lunes tiene otro examen, 2 exámenes más. Y bueno, en esta primera etapa está contento. Estuvimos orando por él, nos pidió oración, nos llamó por teléfono, para avisarnos. El Eterno lo acompañó. Así que gracias a todos ustedes por sus oraciones, por Andrés, ¿verdad que sí? Bien, entonces nos vamos al capítulo 29, dijimos, y aquí vemos cómo, por ejemplo, el Eterno por primera vez consagra a Aarón y a sus hijos para el ministerio en el santuario temporal. En hebreo, el Mishkan. En hebreo, los Kohanim. En toda su Biblia dicen los sacerdotes. Como los Kohanim, los sacerdotes, eran consagrados para que ellos ministraran por primera vez en el altar. Entonces dicen las escrituras que una de las cosas que tenía que hacer Aarón para consagrarlos a ellos, ¿verdad que sí? ¿Cómo se procedía? ¿Qué era lo que había que hacerlo? Dice 29, verso 1, ¿sí? Dice así, así procederás con ellos, dice, ¿para qué? Para consagrarlos, amén. Dijimos que la palabra consagrar está compuesta de 2 palabras, con y ¿qué más? Sagrar, hacerlo sagrado, pues. ¿Cómo yo puedo hacer lo que ellos sean sagrados para un servicio en especial, ¿no? Entonces ahí dice, tomarás un novillo y 2 carneros sin defectos. Había que tomar animales que no tuvieran defecto para esta consagración. En otras palabras, pues iba a haber una ofrenda de holocausto. Recuerden que cada vez que se tomaban los animales, se presentaban ofrendas de holocausto. Y en el verso 2 también dice pan, ¿cómo con qué? Sin levadura. ¿Se dan cuenta? Nuevamente recordamos al Cordero Pascual, recordamos a la Pascua, recordamos al sacrificio del Mesías, quien fue quien se sacrificó por nosotros en el madero, quien fue que derramó su sangre para que usted hoy y yo seamos un pueblo apartado, dice. Y el verso 2, también pan sin levadura, eso es, Hamatza, el Mesías, fue justamente sin pecado, levadura. ¿Qué significa levadura? Levadura significa algo que está leudado, o sea, algo que está alterado, que no es puro. En otras palabras, pecado. En otras palabras, aquí nos está hablando simbólicamente de que los Kohanim tenían que ser consagrados para que ellos pudiesen ejercer el servicio por el Mesías, que en ese entonces pues, era presentado a través de los corderos y a través del pan sin levadura. Lo que nosotros conocemos pues como la ofrenda de ¿qué? De holocausto y la ofrenda de vegetales. Dice, tortas sin levaduras amasadas, ¿con qué se amasaba? Dice, con aceite. El aceite, ¿qué representa en estos tiempos? La unción representa al Ruach HaKodesh, representa al Espíritu Santo. En otras palabras, los Kohanim eran consagrados por medio del cuerpo y de la sangre del Cordero, pero a su vez también con la unción del aceite, que en aquel entonces el aceite era de oliva, y que en aquel entonces la sangre era de un cordero, que en aquel entonces el pan era del trigo que ellos cosechaban, pero que no se le debía integrar levadura para que no estuviera leudado. ¿Qué es lo que representa en nuestra vida? La palabra dice que usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes, Kohanim. Métase eso aquí. Aunque usted no esté aquí adelante, usted dice, yo no soy el roe de la congregación. El Eterno dice que tú has sido llamado porque nosotros somos Israel. Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, Kohanim, de este mundo, a ser luz, a ser un pueblo diferente. Por eso nosotros, aunque estemos en este mundo, entiéndanlo, nosotros no somos de este mundo. Aunque yo no me congregue, aunque yo no vaya, aunque yo no asista, aunque lo que sea,
No importa, tranquilo, no te preocupes, porque en la Torá nos enseña a nosotros que quienes estaban todos los días en el templo, noche y día, eran los levitas. Si tu llamado es levítico, se entiende que tú debas estar todo el tiempo. Pero si tu llamado no es levítico, tú no tienes que estar metido todo el tiempo en la casa de Adonai, en la casa de Yahweh, aquí. No lo necesita. Y tienes que tener paz para contigo, como decía Pablo, tengan paz para con ustedes, no se preocupen. Lo que sí no debemos olvidar, los consejos que daba Pablo. Recuerda, dice, no dejen de qué cosas, no dejen de qué, de congregarse como muchos tienen. Yo lo hago una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez 4 meses, una vez. Usted piensa que los judíos que viven en Agua Dulce, o los judíos que viven en Santiago, los judíos que viven en Agua Dulce, que viven en Santiago, que viven en David, ellos no están todos los sábados metidos en la sinagoga, y ellos van cuando ellos pueden. Además, ellos no son Juanín, pero los Cohen, los que sirven allí, sí están constantemente allí en la oración de Minjá, en la oración de la mañana, en la oración de Shaharit, en la oración de la tarde, en la oración de la noche. Ellos son los que están constantemente diciéndole, hoy el sol se pone a las 6:30, ahí el Shabbat que viene el sol se pone a las 6:28. Ellos están ahí 15 minutos, media hora antes de que el sol se ponga, y están encendiendo las velas antes de que el sol, porque esa es la función, esa es la responsabilidad de ellos. Amén. Mis amados, por eso es importante, pero lo importante es que eso no deja de que nosotros seamos pueblo de Israel y que fuera nosotros debemos ser luz y debemos ser testimonio para los que están afuera. Amén. Eso es bien importante, porque para eso murió el Mesías, para eso nosotros lo aceptamos y para eso nosotros hemos sido parte, hecho uno con el pueblo de Israel. Lo dice Pablo cuando le escribe la carta a los Corintios, 1 Corintios 12:2. Ya ustedes no son gentiles, ¿recuerdan? ¿Y qué somos entonces? Bueno, él le vuelve a escribir otra carta a la congregación que estaba en Éfeso. En Éfeso 2:12 le dice, ahora, cuando ustedes no tenían a el Mesías, eso era cuando no lo tenían, ustedes estaban fuera de la ciudadanía de Israel. Ahora ustedes tienen al Mesías. Ustedes son ciudadanos de Israel. Ustedes son israelitas. Por eso ustedes tienen que marcar la diferencia. Y eso ustedes lo pueden ver pues, en nuestros hermanos de la casa de Judá. Los hermanos judíos, váyanse aquí a la doña, que es lo más cercano, tienen ellos sus almacenes. Y usted va a ver que ahí eso está lleno de colaboradores, pero hay un solo judío allí. O dos tal vez pueden haber allí. Y ustedes ven que ellos están allí trabajando y tal vez son hasta empleados de los dueños de esas cadenas de almacenes, pero ellos no se mezclan, ellos están allí, ellos hacen su trabajo allí, ellos vigilan, administran, supervisan, pero ellos no se mezclan con el resto de sus empleados porque ellos saben que ellos no tienen nada que perder con ellos, no tienen nada que hacer. Ellos saben que han sido llamados a ser un pueblo para ser de ejemplo y para ser de testimonio a quienes, a la gente con quien ellos trabajan. Es más, ellos ni siquiera se preocupan porque la gente acepte el Dios de ellos. Y por eso es que muchas veces gente a ellos no les agrada. Les llaman creídos, les llaman orgullosos, les llaman vanidosos, le dicen de cualquier cosa, porque no han entendido el concepto de lo que el judío tiene en su mente y de lo que él sabe que es él, y porque él sabe que él no puede bajar si no soy yo el que tengo que subir. Yo soy el que tengo que subir de nivel, no yo bajar de nivel y hacerme al nivel de ellos para yo ser reconocido, para yo tener ingresos, para yo poder ganar. No, al contrario, en lo que el Eterno quiere es que tú aprendas a descansar en Él. Y en la medida que tú eres una mujer, un hombre, que tú te consagras, porque ya tú fuiste comprado con la sangre del Mesías, esa sangre que Él derramó. ¿Cuándo la derramó Él? Recuérdense que Él murió cuando murió el Mesías, un 14 de Aviv. Él murió un 14, y eso no lo sabe la cristiandad. Bueno, esos son los datitos bien sencillos que tú puedes compartir. Él no murió un viernes, y menos llamado Viernes Santo, porque la Escritura no le llaman a eso Viernes Santo. No existe un solo texto en las Escrituras. Ustedes saben cómo se dice santo en hebreo, Kadosh. No hay un solo texto en las Escrituras que diga que Él los haya llamado Viernes Kadosh. Entonces, ¿de dónde nosotros inventamos llamar el Viernes Santo?
No sé si me doy a explicar, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros para el Viernes Santo empezamos y hacemos una vigilia, hacemos un retiro espiritual y hacemos ayuno y caemos en una moda impuesta por una teología que no está en la Biblia, que no es escritural. Entonces ahí donde yo tengo que marcar y hacer la diferencia. Recordarle que mi Mesías no murió un Viernes Santo, sino que él murió un 14 del mes de Aviv, del primer mes del calendario hebreo. ¿Y cuándo es eso? Bueno, este año, tú le explicas, este año cae el 31, inicia ese día, porque nuestro calendario, él inicia, ¿verdad que sí? Al atardecer del 31 hasta el primero al atardecer. O sea que este año su muerte cae el 1 de abril a las 3 de la tarde. Ese día que él muere, su sangre preciosa es derramada. Amén. Y por medio de ese derramamiento de su sangre, esa sangre es la que va a servirnos a nosotros ahora, lo que en su tiempo sirvió para salvar al pueblo, a nuestros hermanos de Israel, que estaban en Egipto, de no morir por la destrucción del ángel de la muerte que el Eterno envió para matar a los hijos de los primogénitos de los egipcios. Más a nuestros padres, sus hijos y sus primogénitos, ninguno fue tocado. Por eso cuando usted lee las escrituras y cada vez que usted asocia la muerte de un cordero, el sacrificio de un cordero, la importancia de su sangre, el pan sin levadura, el aceite de la unción, en estos tiempos, todo eso representa a quién, Luis, a el Mesías, a su sangre, a su carne y al Ruach HaKodesh. Entonces, estos hombres que iban a ser consagrados, los hijos de Aarón, entonces Moisés y Aarón reciben esa instrucción de cómo ellos había que consagrarlos. Y entre una de las tantas cosas, además de llevarlo a hacer la tevilá, ¿recuerdan? Ellos había que llevarlos a hacer la tevilá, además de presentar estos animales, ¿verdad que sí? Además llevarlo a hacer la tevilá, colocarle su mitra, su mishnefes, como se dice en hebreo, mishnefet, como se dice en hebreo, ¿verdad que sí? Que no es más que la cobertura de lo que se conoce por la mitra y la migbaat, que era conocido por la tiara. Además de colocarle todo esto y el nombre del Eterno en la frente, pues ellos habían que ungirlos. ¿Y cómo eran ungidos? Primeramente, ahora sí, en el verso, pues, 19, que fue donde empezó a leer nuestro hermano Darío, verso 20, ahí usted va a poder ver, mire, el verso 20 dice, verso 20, y sacrificarás a quién, el carnero, tomarás parte de su sangre y la aplicarás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, ¿sí? Y en el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. La sangre, así era colocada, ¿dónde? En el lóbulo, en el arco aquí de la oreja. ¿Por qué la oreja era consagrada? Ya dijimos que hoy en día esa sangre representa ¿a quién? La sangre del Mesías. Porque era lo primero. ¿Por qué? Porque el Eterno escoge la oreja. Porque es ahí donde está lo que nosotros escuchamos. Porque el Eterno quería que sus ministros, ustedes son todos ministros de Él, aunque no sean ministros aquí, entiéndanlo. Apenas ustedes salen de aquí, ustedes son ministros del mundo, ustedes son embajadores del Mesías. Por más que ustedes lo escondan o no lo digan o lo disimulen, siempre hay algo que a ustedes los va a hacer diferente. Porque bien o mal, ya ustedes no creen en lo que creen el resto de la tradición. Y siempre por ahí va a decir, no, lo que pasa es que el esposo de ella, no, lo que pasa es que el esposo de él, no, lo que pasa es que la mamá, no, lo que pasa es que el papá, no, sí o no, es así. Entonces digo, no, pues es que mi mamá, no, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que siempre hay algo que te marca y que te saca a ti. Porque tú aprendiste que las cosas que nos enseñaron aquí no eran lo correcto, sino lo que está escrito en la palabra del Eterno. Por eso apenas tú sales de aquí, tú eres una ministra, tú eres un ministro, tú eres un embajador del Mesías. Ya tú estás marcado. Por eso el Eterno quería que sus ministros, ¿verdad que sí?, consagraran su oído en lo que ellos pudiesen escuchar.
¿Qué dice la palabra del Eterno? ¿Cómo viene la fe? ¿Por dónde viene la fe? ¿Por los ojos? ¿Por la boca? ¿Por el oído? Claro que sí, por el oído. Recuérdense que la palabra dice que en el nuevo pacto, Hebreos 8:8, ¿qué es lo que iba a hacer el Eterno la casa de Israel? Dice, y pondré sobre sus mentes, ¿qué cosa? Mis Torah, mis leyes. ¿Cómo puede entrar a la mente la Torah? ¿Por los ojos o por los oídos? Por el oído, por allí. Por eso es que la fe viene por el oír. Y la Torah entra por el oír la palabra del Eterno. Por eso era muy importante que ellos consagrasen sus oídos, limpiasen sus oídos para que tuviesen la capacidad de escuchar lo correcto. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores de involucrarnos con gente que no está bien. Escuchamos chistes que no son agradables, desde chistes, preste atención, rojos, colorados, medianos, hasta aquellas palabras que a nosotros nos parecen interesantes al oído, como las falsas doctrinas. ¿Se dan cuenta? Desde lo primero hasta lo más extremo. Por ejemplo, la cábala. Te enseñan la cábala con la Torá, con la Biblia, con la Escritura. Pero si tú no estás fino, tú puedes caer en ese enredo teológico que no es más que, pues, esoterismo judío. Que yo tengo que tener mucho cuidado, como desde un chiste rojo que yo pude escuchar desde de una murmura, de una queja, celebrar algo que yo escuché, de algo que no edifica mi vida, hasta escuchar algo de alguien que yo pienso, que yo creo que lo está diciendo bien y que está siendo soportado. O sea, support, en inglés soportado son diferentes, ¿verdad? Support en inglés, pero soportado en español son cosas diferentes. Es apoyado, pues apoyado, ¿no? Y uno piensa que esa palabra, porque la sacaron de las escrituras y la están diciendo, me parece que es lo correcto, y yo entiendo que me están desviando de una clara enseñanza y doctrina de lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos. Entonces, por eso es muy importante, recuerden que la Biblia dice que el enemigo se viste como ángel de luz para confundirnos a nosotros. Por eso es muy importante que el ministro, que el líder espiritual, que el que iba a ser consagrado como Cohen, entendiera que esa sangre lo primero que tenía era que consagrar lo que él escuchaba. Con la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, eso es lo que él busca con nosotros, sellar nuestros oídos espirituales. Alguien lleva allá afuera, a ver. Sellar, ábrela ya, por favor, a la puerta, Shalia. Sellar nuestros oídos espirituales para que nosotros tengamos la capacidad de escuchar lo correcto. Sellar nuestros oídos para que el ángel de la muerte no entre por nuestros oídos y nos engañe a nosotros con propuestas que no son correctas, que no están bien. Hay tantas cosas que nos llevan a nosotros a violentar la Torá del Eterno, tantas cosas que entran por nuestros oídos, que son tantas que yo desde aquí, desde el frente de ustedes, no terminaría de dar ejemplos. Y la idea es que usted, pues, pueda cada uno de ustedes entender qué tipo de palabras y frases pueden venir a sus oídos de acuerdo al ámbito, al ambiente, al entorno donde usted se encuentra. Obviamente que si usted es un trabajador de la construcción, pues los chistes que usted va a escuchar o las palabras que usted va a escuchar ahí no son los mismos si usted trabaja en una oficina, acá como mi hermano Darío o mi hermano, ¿cómo se llama? Ariel, que trabajan en oficinas administrativas, donde la mayoría son profesionales, que tienen una jerga diferente, que tienen un tono de conversación diferente, que tienen un nivel de conversación diferente, que los temas son de repente hasta lo mismo, pero con un léxico diferente, ¿verdad que sí? Que son lo que a la postre nos pueden desviar a nosotros si nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido que el Mesías justamente lo que buscaba era sellar nuestra sangre, nuestros oídos, para que nosotros pudiésemos escuchar. Por eso usted ve que el pueblo de Israel, nosotros, lo primero que se nos enseña es el Shema. ¿Qué significa Shema? Shema significa oye, pero no simplemente oye, sino oye, escucha, obedece. Como cuando usted le dice, oye, Shalia, necesito
que cuando cruces las calles mires a la izquierda y a la derecha. O sea, que obedezca al consejo que yo te doy. Mira, ahora va a haber huelga, no te metas en esas manifestaciones, escucha lo que te digo. Ese escucha es escucha y obedece. No sé si me doy a explicar. Ese, el primer mandamiento, oye Israel, pero obedécelo. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces yo tengo que obedecer, no solamente escuchar la palabra, sino obedecer la palabra en todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo y relacionado a todas las cosas a las cuales nosotros hemos estado conversando. Entonces dice la Escritura que los Juanim eran consagrados primero con la sangre de este cordero, donde de una manera pues meticulosa era tomada de esa sangre y era colocada en el oído, ¿verdad que sí?, de los Juanim. ¿Qué es lo que hace el Mesías con nosotros cuando derrama su sangre en el madero? Lo primero que trata es de consagrar lo que nosotros escuchamos. Por eso usted ve que el Mesías dice, mis ovejas, yo no sé la demás, pero las mías, oyen mi voz y me siguen. Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de escuchar su voz. Amén. Escuchar su voz y qué, y seguirle. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso cuando él escribe, o cuando él hace, perdón, su última oración en el libro de Juan, capítulo 17, dice, Padre, yo oro para que ellos sean uno. ¿Cómo se dice uno en hebreo? ¿Cómo se dice uno en hebreo? A ver, ¿ah? ¿Cómo se dice en hebreo uno? Ejad. Dos cosas bien importantes. Shema, Ejad. Yahweh, nuestro Elohim. Yahweh, ¿qué? Uno. Ejad, es Ejad. Él quiere que nosotros seamos Ejad. Dice, todo de un mismo sentir, de un mismo hablar, de un mismo parecer. Que nosotros podamos entender y comprender que nosotros hemos sido guardados, hemos sido apartados por Él. Hemos sido llamados, dice Juan 17, 21. Verso 21 dice, no intercedo solo por ellos, sino también para los que crean en mí por medio de la palabra de ellos. O sea, Él está intercediendo por todas aquellas personas a quien nosotros le hemos compartido de su palabra. Mire lo que dice ahí. Y dice, para que todos sean uno, ¿ves? Nuevamente, la unidad. Ejad dice, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también sean unos en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre el Eterno quiso y entendió. Pero si tú escuchas una cosa y yo escucho otra cosa, nuestros oídos no están siendo parte de una ejat. Entonces, por eso muchas veces se nos dificulta a nosotros entender muchas cosas de las escrituras y de la palabra. Por eso muchas veces a nosotros nos cuesta comprender lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas y lo que Él quiere operar en nuestras vidas, porque no estamos siendo ejat, no estamos escuchando la misma voz. Muchas veces estamos escuchando, como les decía, lo que no tenemos que nosotros escuchar. Entonces usted sabe que el enemigo nos va a hablar a nosotros diferente. Tal vez un jovencito o una jovencita que está en la etapa de la pubertad, ¿qué es la voz que va a escuchar? ¿Ah? ¿Va a escuchar la voz de la moda, sí o no? ¿Va a escuchar la moda de la vestimenta de este mundo? ¿Va a escuchar la moda de la música de este mundo? Entonces, la voz que ella va a escuchar va a ser diferente a la de un adulto mayor que ya tiene hijos, que tiene esposo, que tal vez tenga esposa, o tal vez no tiene esposo, pero que tiene una obligación en su hogar. Tal vez la voz no va a ser esa de tatuarse, tal vez no va a ser esa voz de ponerse hasta un tatuaje falso por allí. Yo ayer cuando salía para hacer unos mandados, mi vecinita, quinto grado, con los labios pintados. Digo, ¿tú por dónde vas con esos labios pintados? Y se me echó a reír y se movía así la carita. Pero claro, si a veces hermana mayor, adulta y su mamá, que todas se maquillan y no se congregan, no reciben ese alimento espiritual. Obviamente que ella llega hasta la entrada de la escuela y allá la supervisora Zoila le dice, quita ese maquillaje de los labios, yo. Entonces lo que esa niña escucha, ¿verdad que sí? Va a ser diferente a lo que va a escuchar a un hermano, a una hermana adulta.
Va a ser diferente a lo que escucha alguien que le gusta estudiar la palabra. Tal vez el que le gusta estudiar la palabra no va a tener problemas con esa voz que le dice tatúate, que le dice escucha el concierto de, ¿cómo se llama? De este que tuvo en el último evento de la NFL, ¿no? Del campeonato de fútbol. ¿Cómo que se llama el famoso cantante de reggaetón por ahí que cantó y que todo el mundo lo vio? Bueno, ese no va a ser el problema de alguien que estudia la escritura. El problema del que estudia la escritura es que va a escuchar otra voz diferente, tal vez una enseñanza, tal vez una doctrina que te va a poner en duda. Entonces, todas esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar, porque Él quiere que nosotros seamos, ¿qué cosa? Ejad, seamos uno, que nosotros podamos entender y comprender. Por eso era la importancia de qué cosa, consagrar nuestros oídos, consagrar lo que nosotros escuchamos. El fin y el propósito del Eterno es que nosotros seamos qué cosa, Shema, seamos Ejad, escucha, seamos Ejad, seamos uno. No nos preocupemos, cada uno entendiendo qué cosa, desde el más mayor hasta el menor, cada uno entendiendo y comprendiendo la voluntad del Eterno para nuestras vidas. Segundo, ¿qué había que consagrar? Ahí mismo, capítulo 20, dice así. Dice, también sobre el dedo pulgar de la mano derecha. Miren esto, la mano derecha, pulgar. ¿Cuántos de ustedes han tratado de agarrar algo sin el pulgar? El pulgar es este, pues, el que llamamos nosotros el dedo gordo. ¿Han tratado ustedes de agarrar una escoba y barrer sin eso? Qué imposible, ¿verdad que sí? Pero yo le aseguro que si usted agarra una escoba y le falta el chiquito, usted lo puede agarrar. Bien o mal, pero lo agarra. Pero sin este grandote, es algo bien interesante. Y lo otro, pues para la gran mayoría que somos derechos, ¿hay una diferencia entre las manos derechas o no hay una diferencia entre la izquierda? Entre las manos de la fuerza. El pulgar, lo que el Eterno te está diciendo, cuida lo que agarras con tu mano. Yo quiero consagrar tus manos. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces nosotros? Tal vez no escuchamos, tal vez estamos consagrados y tratamos de no escuchar, pero muchas veces sin darnos cuenta, ¿verdad que sí? Agarramos lo que no tenemos que agarrar. ¿Cuántos de ustedes han dicho la expresión? Agarré un problema. ¿No han dicho así? Por meterme en tal cosa. ¿Cuántos de nosotros, mire, yo soy de las personas que yo, conmigo, con Juancito, a veces como que debatimos un poquito, porque él dice que yo exagero demasiado. A mí no me gusta, miren, hacer nada por la famosa banca en línea. No que paga por banca, que paga la luz por la banca, que por línea, que paga el teléfono, todo es por línea, por línea, por línea. Y entonces yo digo, yo no quiero meterme en problemas. Hundí un botón que no era, aprobé algo que no era, hundí el dedo donde no tenía que hundirlo y cuando vas a ver ya metí un problema. Hace un par de días atrás nada más me escribió la telefonía que me ofrece servicios a mí, ofreciéndome un servicio todo, incluyendo el celular, por $48. Y yo casi hundo el dedo. Pero después me puse a ver bien con detalle, no, era que yo adquiriera un celular nuevo. Si yo tengo una línea de celular, ¿yo para qué? Y casi lo hundo. Y yo tuve que sentarme y analizar bien el léxico que ellos utilizaron, porque yo sentía que me querían envolver en algo. Entonces, muchas veces, ayer o antes de ayer, no hace mucho, vi un joven en Instagram denunciando a otro porque había engañado a un abuelo haciéndose pasar, y eso fue aquí en Panamá, haciéndose pasar por alguien que le dijo que su hijo está en el hospital y que necesitaba urgentemente $500. Y vino el abuelito desesperado y le envió los $500 al hombre. Eso ha pasado aquí, vean, Santa, aquí tantita. Ahora le pueden preguntar a Santa. A Santa le robaron su WhatsApp. A Santa hace como 6 meses le robaron su WhatsApp. Santa, pues en su ignorancia, le propusieron algo bonito y Santa dijo sí, le hundió el sí. ¿Y qué pasó? Era un preso que le agarró el WhatsApp. Y ese preso empezó a escribir a todos ustedes, porque hasta a mí me escribió desesperado pidiéndome un dinero de parte de Santa, como si fuera Santa. A mí me creó una espina porque me escribió muy bonito. Y al otro, y ese día estaba aquí Wilmer, que es un experto en redes sociales, Wilson,
A Wilmer le dicen el hacker. Ten cuidado con Wilmer. Tenga cuidado que ese hacker. Nada que el hacker de lo bueno, pero cuidado pues. Fuimos de Santa, nos disparamos. Ya Santa venía llorando con el celular en la mano. Ay, pastor, la gente me está llamando, preguntándome que si yo pedí plata, dice. Imagínese usted. Y Santa no había pedido plata por ningún lado. Claro, Santa lo que más le había dolido que ya le habían mandado un buen dinero y Santa no había recibido nada, pues. Santa, ¿viste, Santa? La cuestión es que arreglamos a Santa y vino Wilmer, le cerró la cuenta y logramos sacar al hacker. Y luego empezamos a avisarle a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nuestras manos la usamos de una manera ligera. Y lo que el Eterno quería es que nosotros entendiéramos, ¿sí? Nosotros, 5 minutos, me quedan 5 minutos. Listo, gracias papi, ya estamos terminando. Entendiéramos que no podemos aligerar nuestras manos y que Él muere en el madero y que su sangre es derramada para consagrar nuestros oídos y consagrar ¿qué cosa? Nuestras manos. Lo tercero que había que consagrar, dice, el dedo pulgar del pie derecho. Dedo pulgar del pie derecho, bueno, lo mismo, cortas el pie derecho y tal, usted para él. Si usted puede tener estabilidad, y yo le aseguro que el pulgar derecho es más estable que el meñique izquierdo de su pie. Lo mismo, la pierna del impulso, la pierna de la fuerza. Según tu caminar, ¿cuántos de ustedes no han utilizado la palabra chuleta? Decimos en Panamá, he metido a la pata. ¿Cuántos? A ver. Para no decir cometí un error que no debía haber cometido, porque me desesperé, porque hice lo incorrecto, porque hice lo indebido. ¿Se da cuenta? Y lo último dice allí, ¿verdad que sí? Que había que rociar de esa sangre en el altar por todos lados. ¿Qué representa el altar en nuestras vidas? ¿Qué representa el altar en nuestras vidas? Pues representa tu corazón, la parte principal de tu vida. Cuida tu corazón, dice las Escrituras, sobre toda cosa guardada, ¿verdad que sí? ¿Qué debes guardar? ¿Qué? Guarda tu corazón, cuida tu corazón. El Mesías muere en la cruz. Él representa esos corderos que eran sacrificados para consagrar a los Juanín. Es la misma sangre que hoy nos consagra a nosotros y nos guarda. Y les dice, amén, yo consagro tu oreja, yo consagro tus manos, yo consagro tus pies, yo consagro tu corazón. Y mire lo que dice el 21 ya para terminar. Enseguida tomarás la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Había un aceite. ¿Qué representa el aceite en estos tiempos? El Ruach HaKodesh. Lo que te está diciendo la Escritura, independientemente del que Mesías muere en el madero y con su sangre preciosa también nosotros somos rociados nuestras vestiduras y somos ungidos con su aceite, con el Ruach HaKodesh. Nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y cuidarnos nosotros. El pueblo de Israel celebró Pesaj, ¿recuerdan? Y el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Ellos pudieron colocar sobre los marcos de sus puertas la sangre y ellos no murieron. Pero no murieron después. ¿Murieron después o no murieron después? Murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Pues porque empezaron a quejarse y empezaron a murmurar y empezaron a qué cosa, a hacer lo incorrecto y lo que no era debido. Amén. Entonces, tarde o temprano nosotros vamos a morir, pero vamos a morir con la esperanza de que vamos a qué cosa, a resucitar, que nos vamos a levantar, amén, y que vamos a estar todos con el Mesías. Que nuestra muerte no sea una muerte por desobediencia, como murió el pueblo de Israel. Así que tú has sido llamado, tú has sido consagrado, te invito a que te cuides, a que te guardes, amén, y que te levantes. Pongámonos de pies para darle gracias al Eterno por el mensaje de hoy, por las ofrendas, por todo lo que hemos hecho. Saludamos a nuestra hermana Aurora Baruch Hashem, que está conectada, a nuestra hermana Rosa Elvira, Rosa Elena, igual hermana Rosa Herrera, ¿verdad que sí? A nuestro hermano Rudy, Miguel Rudy, también está conectado, ¿verdad que sí? A nuestro hermano Juancito, que también pues está conectado, Baruch Hashem por mí. Felicidades a nuestra hermana Flor Meléndez, Baruch Hashem por ella, nuestro hermano Valencia, hermana Diana,
Dayan, fue sometido a una intervención de la columna también, la espalda baja, salió muy bien, Baruch Hashem por él, y vamos a estar orando por nuestra hermana Diana para que también Dios se glorifique en la vida de ella. Él está en el chat, de todas maneras, bueno, que lo contacten, le pregunten cómo le fue, cómo se siente, qué parte de la columna. Acuérdense que tenemos diferentes partes y cada columna, pues, de acuerdo al problema, de una manera diferente puede reaccionar. La hermana Luis también fue operada de la columna, a nuestra hermana Chino le fue muy bien, le afectó mucho. A ella, Luis puede darle testimonio también cómo le fue a nuestra hermana que fue operada de la columna. Saludos a nuestra hermana Ana Alveo, nuestra hermana Alveo, a San Miguelito, a su esposo, a nuestra hermana Danali Baruch Hashem, por ti, que el Eterno te bendiga grandemente y que seas de bendición para ti y tu vida por haber cuidado de este pastor, a quien en su momento pues fuiste de bendición también. Cerremos nuestros ojitos y preparémonos para este miércoles que tenemos, ¿verdad que sí? Nosotros mañana, la familia de nuestra hermana Virginia viene de Arraiján y ellos van a hacer la tevilá por primera vez. Recuerden que él trabaja en Senafrón, él no puede estar todo el tiempo y tiene este domingo libre. Mañana, pues, quienes desean acompañarle, pueden ir a acompañarle con el hermano Rizo, que es el que va a dirigir la misión, ¿verdad que sí? Yo mañana voy a cotizar los materiales para la loza, cosa que más tardar el lunes lo tengamos aquí martes y ya en 3 días, 2 días, coloquemos esa loza y salgamos de esa etapa. Amén. Recordemos también que para el domingo 22, ¿verdad, Rizo? El domingo 22 tenemos la tevilá congregacional, los que quieren, los que desean, los que puedan. Pues a partir de las 8 de la mañana aquí, en ayuda, nos venimos todos, tráiganse sus frutitas, alimentos para compartir allá, ¿verdad que sí? Y luego entonces ya para el 31 de la noche, lavado de pies aquí, para los que desean, los que sienten, los que pueden. Luego el miércoles 1 de abril a las 7:30 de la noche, la cena pascual y la ceremonia de, pues, lo que sería la cena pascual. Oremos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Damos gracias, Padre, por la palabra que hoy tú nos has permitido ministrar al pueblo, que sea de bendición, de fuerza, fortaleza. Gracias por hablar de nuestras vidas y cómo tú, mi Rey amado, tú nos enseñas a cómo tu sangre preciosa siempre estuvo presente. Por eso cuando tus discípulos te preguntaron acerca de ti, tú les recordaste acerca de ti desde el libro de Moisés. Dice desde la Torá de Moshe, desde los profetas, desde los salmos, los libros de sabiduría, y le enseñaste todo lo que de ti está escrito en las Sagradas Escrituras. Sabemos que tu sangre siempre estuvo presente en la sangre de los corderos. Sabemos que tu carne siempre estuvo presente en los panes sin levadura. Y sabemos que el aceite siempre fue la presencia del Rúa, del Espíritu Santo, en la vida del pueblo de Israel mientras se murió y anduvo. Gracias porque esa palabra hoy nos habla a nosotros. Gracias porque esa palabra hoy, Padre, nos da fuerza, sabiduría y aliento. Gracias, Padre. Bendice ahora las ofrendas que tu pueblo ha presentado. Bendice todas y cada una de ellas, Padre. Bendice, mi Rey, Padre, también los alimentos que vamos a compartir con aquellos que decían quedarse y compartir. Gracias una vez más por lo que se unieron, por lo que se conectaron en la transmisión. Bendícenos de una manera especial. Gracias una vez más, mi Rey, y que tengamos todos una bendecida semana. Beshem, Yeshua, Hamashiach, Amén y amén. Estamos todos despedidos. Nos deseamos una Shabbat Tov. Dígale a su hermano, su hermana, Shabbat Tov. Feliz semana, sí. Shabbat Tov.